Vamos a ver un tema que es el de la alergia alimentaria, las alergias a los alimentos. Todos estos problemas, vamos a ver un poco qué es eso. Una alergia alimentaria, la misma palabra lo dice, es una reacción o una respuesta que sucede en nuestro organismo cuando un determinado alimento entra al aparato digestivo. Cuando la causa de las alergias alimentarias es un tema que es muy de actualidad, cada vez hay más. Sin embargo, hace años eso de las alergias alimentarias pues no existía, o prácticamente no existía, ¿no? Sí, había la alergia de pasar hambre, ¿verdad? Esa era la alergia. Pero tener alergia a un alimento o intolerancia a un alimento en aquella época, mi padre me lo dice acerca del pasar hambre, ¿no? Y que cualquier cosa que encontraban pues se la llevaban a la boca. Y que bueno, vamos a ver esto qué es, ¿no? Porque no hay que distinguir, hay una diferencia en lo que es las alergias al polvo y todo esto, aunque tiene mucho que ver, está muy relacionado, pero vamos a ver por qué una persona puede ser alérgica a los huevos, o a la leche, o al trigo, o a los mariscos, por ejemplo, también a otros, a los cacahuetes, por ejemplo, a las nueces. Bueno, ¿por qué? ¿Esto por qué? ¿A qué es debido? Bueno, lo que tenemos que darnos cuenta es que nuestro intestino, nuestro intestino es un lugar que lo vamos a llamar como si fueran las raíces. Sabemos que los árboles y las plantas utilizan las raíces para absorber los nutrientes del suelo, los minerales y el agua. Bueno, nuestro intestino sería algo así, ¿de acuerdo? En nuestro intestino pasa eso, se absorben los nutrientes, pasan a la sangre. Para que esto pueda suceder, para que esto pueda ocurrir, existe una flora bacteriana. Esa flora bacteriana está compuesta por una serie de bacterias que son buenas, o sea, que no nos atacan, sino que trabajan en armonía con nosotros. Bueno, más que trabajar en armonía, la flora bacteriana nos está haciendo un favor, porque sin ella nos moriríamos, no podríamos digerir los alimentos, no podríamos transformar los alimentos y que pudieran ser absorbidos. Cuando nosotros comemos, vamos a ver, nos comemos, por ejemplo, unos garbanzos, ¿vale? O nos comemos una manzana. La manzana llega al estómago, ¿de acuerdo? Bueno, en primer lugar, la boca se mastica y se mezcla con la saliva. Después llega al estómago, ahí el estómago segrega unos jugos del estómago, unos jugos gástricos, que a la manzana lo que van a hacer es que es como que la trocean, que la machacan, ¿de acuerdo? La dejan ya machacada. Y luego después de estar machacada la manzana, pasa al intestino y ahí hay una serie de jugos del páncreas, jugos intestinales y otros jugos del hígado como la bilis, que lo que hacen ya es convertir a esa manzana que estaba ya machacada, la dejan ya hecha puré.
la dejan muy líquida, la dejan ya muy... como si se hubiera pasado por la batidora, ¿no? La dejan hecha puré. Pero hay más cosas. Hay más cosas. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué los alimentos, y en este caso la manzana, se tiene que convertir en puré? Vamos a verlo. Una vez que está convertida en puré, nuestro páncreas, nuestro intestino, van a mandar unas sustancias que se llaman enzimas digestivas. Las enzimas digestivas son las que se encargan de, cuando ya está eso hecho puré, y ahí hay agua, hay fibra, hay vitaminas, vitamina A, vitamina C, hay minerales, etcétera, etcétera. Las enzimas digestivas de lo que se van a encargar es de coger y preparar todas las sustancias que hay ahí en ese puré de manzana que se ha convertido, y lo van a digerir. Vamos a llamarlo, o prepararlo, lo van a como si dijésemos a masticar más todavía, pero más a nivel chiquitito, ¿de acuerdo? Lo van a masticar para hacerlo todavía más pequeño, porque claro, tú tienes un puré y el puré no puede pasar directamente a la sangre. A través de la sangre, para que pasen los nutrientes a la sangre, son microscópicos. Son muy pequeños, muy pequeños, muy pequeños. Entonces, estas enzimas digestivas son las que se encargan de hacer de masticar más todavía. ¿De acuerdo? Lo mastican más. Ahí nos vamos a encontrar con una flora bacteriana, que la flora bacteriana se va a encargar, toda ella, todas esas bacterias, lo que van a hacer es prácticamente coger esos minúsculos trocitos de alimento, los van a depurar, y lo que van a mandar a la sangre van a ser solamente lo que es las vitaminas, los minerales, los aminoácidos, las grasas. Todo eso se van a encargar esas bacterias. Esas bacterias lo que van a hacer es que se van a comer el alimento, y lo que van a mandar es lo que van a transformar esos trocitos minúsculos de alimento, y van a estar preparados para que puedan ser absorbidos a través del intestino, puedan atravesar el intestino y pasen a la sangre. ¿Veis? Tiene que ser trocitos muy pequeños, muy pequeños, muy pequeños, muy pequeños. Cuando nosotros nos comemos un bocado grande, fijaros luego cuando pasa a la sangre, tiene que pasar por una serie de procesos para que pueda penetrar a la sangre, para que pueda atravesar esas barreras o esas capas que son la capa del intestino y las venas o las arterias, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso sería, de ahí pasaría la vena a una vena, que es la vena porta, y de ahí iría al hígado, etcétera. Pero bueno, eso es lo de menos. Pero lo que quiero que veamos es que hay un proceso en el cual el alimento se va desintegrando, se va haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, más minúsculo, minúsculo, hasta que llega un momento en que es microscópico y está totalmente transformado y puede pasar a la sangre y ser distribuido por todo el cuerpo. Si nos damos cuenta, si nos miramos por ejemplo en los brazos, pues tenemos unas venas más o menos gorditas. Pero si nos miramos, por ejemplo, hay veces que nos miramos en los pies, por ejemplo, y vemos ahí las varices, son como hilitos, ¿verdad? Bueno, pues las varices son venas. Bueno, pues esos son vasos sanguíneos que son grandes, y por ahí circula la sangre. Y circula la sangre con los nutrientes. Pero hay capilares sanguíneos más pequeños todavía. Hay capilares sanguíneos que son microscópicos. Son
chiquititos, 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 que no los podemos ver. Fijaros si son pequeñitos y pequeñitos y pequeñitos, que tú ahora mismo te coges en un brazo y no ves nada, no ves en una parte del brazo donde no veas ninguna vena ni nada, y te pinchas con un alfiler y mira, y empiezas a ver cómo ahí hay un puntito rojo que se hace más grande, más grande, más grande, y sale una gota de sangre, sale por ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestra red capilar sanguínea, las venas y las arterias, unas son gordas, pero en la mayoría del cuerpo son chiquititas, 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 y por ahí circula la sangre. Por ahí circulan los nutrientes. Fijaros si son chiquititos los nutrientes y cómo circulan por ahí. Jolín, que se podrían llegar a entaponar, incluso, porque son tan finitos, tan finitos, tan finitos que es impresionante. Son finitos, finitos, más finos que un pelo. Hay capilares que son más finos que un pelo. Y tú fíjate un pelo, lo fino que es. Y dices, ¿cómo puede circular por un tubito así tan pequeño? ¿Cómo puede circular el agua o la sangre? Si es que es imposible. Bueno, pues es cierto. Y la verdad es que puedes hacer la prueba. Te pinchas en el cuerpo, te pinches donde te pinches con un alfiler, una gotita nada más, y sale sangre. O sea, estamos completamente desbordados de capilares sanguíneos. O sea, la sangre está por todos lados. Y, bueno, igual que el sistema nervioso, ¿no? Te pinchas y donde te pinches, ahí te duele. Porque hay nervios también, o sea, estamos plagados. ¿Con esto qué quiero decir? Fijaros, las células son microscópicas, no se ven, se tienen que buscar con un microscopio. Fijaros, la célula se alimenta de los nutrientes. ¿Cómo son de pequeños los nutrientes? Son pequeños, 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 no se ven. No se ven en absoluto. Todo eso es gracias al sistema digestivo. El sistema digestivo es el que se encarga de todo, que todo esto sea posible, que pueda ocurrir. Si en el sistema digestivo, aparato digestivo, lo que es en el estómago, en el intestino, falla algo, pues ¿qué va a ocurrir? Que va a haber sustancias, o sea, va a haber lo que es el alimento, puede no ser digerido. Y al no ser digerido, puede, vamos a llamarlo de una manera. Todo esto yo lo que quiero es, lo estoy explicando de una manera muy, muy, muy sencilla, para que todos nos enteremos, ¿de acuerdo? Vamos a imaginarnos que tenemos comida. Tenemos ahí varios platos de comida. Y nos comemos uno, nos comemos otro, pero ahí hay unas lentejas que no nos las comemos. Y las dejamos ahí en el plato. Pues esas lentejas se estropearán, se van a estropear, porque no nos las hemos comido, ¿de acuerdo? Y al estropearse, a ver quién se las come luego cuando esas lentejas se han estropeado, se han agriado, se han avinagrado. O cuando tienes un huevo y el huevo no lo come nadie y eso se estropea. O cuando tienes carne y la carne se estropea, no hay quien lo coma porque está ya malo, ¿de acuerdo? Malo que es tóxico. Pues eso es lo que ocurre en el intestino. A nivel pequeñito, en ese puré que se ha hecho, en ese puré que tenemos en el intestino, si no hay enzimas digestivas y si no hay una flora bacteriana o unas determinadas bacterias que se van a encargar de digerir cierto tipo de alimento, lo que va a ocurrir es que va a haber una reacción. ¿Por qué una persona es alérgica o pues, tiene una reacción a la leche? ¿Por qué? Porque cuando la leche entra en el cuerpo, en el intestino, recordar que nuestro cuerpo está a 37 grados de temperatura, y 37 grados de temperatura, si nos ponemos al sol, 37 grados son 37 grados, hace calor, y un frigorífico está a 5 grados de temperatura y está fresquito y las cosas se conservan en el frigorífico.
Pero cuando introducimos una cosa, un alimento, en nuestro cuerpo, son 37 grados de temperatura. ¿De acuerdo? O sea que ahí hay una temperatura bastante alta. ¿Qué es lo que ocurre con un alimento a 37 grados de temperatura? Que se va a deteriorar muy rápidamente. Y por lo tanto va a generar toxinas. Si nuestro intestino no es capaz de digerir, por la razón que sea, no es capaz de digerir ese alimento va a ser tóxico, va a ser dañino, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que ocurre exactamente con las personas que tienen alergia a los alimentos. Les pasa exactamente eso. ¿Y eso por qué es? Porque habéis oído hablar de las bifidobacterias, los lactobacillus y todo esto, ¿no? Bien, estas bacterias, que son buenas, que trabajan con nosotros y que gracias a ellas podemos vivir, forman parte del proceso digestivo. Estas bacterias, hay una variedad de ellas, no son 2 o 3, hay varias especies, como si dijésemos. Si una de esas especies está muerta, y esa especie de bacterias se dedica a digerir, imaginaros, el huevo, cuando una persona tome huevo, no va a encontrar ninguna bacteria que se encargue de digerir el huevo. Y el huevo se va a estropear y va a producir una serie de toxinas y va a haber pues una intoxicación. Eso es lo que va a ocurrir. Vuelvo a repetir que esto lo estoy explicando de una manera muy sencilla para que todos lo entendamos, ¿de acuerdo? De una manera para que todo sea muy fácil, No voy a entrar en detalles de cómo son las reacciones químicas que ocurren, porque entonces no nos vamos a enterar ninguno de nada, ¿de acuerdo? Traducido, yo lo que estoy explicando de la manera sencilla para que todos nos entendamos. Realmente no hace falta explicarlo con palabras técnicas ni nada, porque no nos vamos a enterar de nada. Nadie se va a enterar de nada. Entonces, de esta manera nos enteramos todos de lo que ocurre dentro de nuestro intestino. ¿Y por qué una persona tiene una alergia a la leche? ¿Por qué un niño niño pequeñito tiene alergia a la leche? Porque su intestino no tiene por ejemplo, las enzimas digestivas que se van a encargar de digerir a la leche. Y entonces la leche se estropea, y cuando la leche se estropea, pues no hay quien la tome, ¿verdad? Porque se avinagra la leche, se queda agria. ¿De acuerdo? Pues imaginaros lo que ocurriría en el intestino si tenemos una leche que está agria. Pues realmente pues nos va a sentar mal, ¿verdad? Nos va a hacer daño. Eso es un poco lo que ocurre. Ahora bien, ¿por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué esas bifidobacterias o esas bacterias buenas no están, o están muertas, o han sido destruidas? ¿O por qué esas enzimas digestivas no están, o no las, porque normalmente las fabrica nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Algún daño se ha producido para que eso no se pueda fabricar. Si tú tienes una fábrica y en esa fábrica fabrican coches, si no se fabrican coches, algo está ocurriendo en la fábrica, ¿no? Bueno, pues eso es lo que ocurre en nuestro aparato digestivo. Si no se fabrican enzimas digestivas, algo está ocurriendo. Algún daño ha ocurrido. ¿De acuerdo? Algo ha pasado. ¿Cómo se puede dañar al cuerpo? ¿Cómo podemos dañar el cuerpo humano? Mira, al cuerpo humano le podemos dañar de varias maneras. Una es envenenándolo. Si nosotros tomamos venenos, lógicamente estamos envenenando las células de nuestro cuerpo que se encargan de hacer cosas. En nuestro cuerpo es como una gran ciudad. Hay células que se encargan de fabricar los glóbulos rojos. Otras se encargan de los estímulos nerviosos. Otras se encargan
pues de que los pulmones se muevan, otras se encargan de los músculos, otras. Hay muchos tipos de células, ¿no? Las células de la piel, las células de las uñas, las células del corazón, de la sangre, como vemos, en nuestro cuerpo se realizan muchísimos trabajos, ¿no? Están las glándulas que se encargan de fabricar hormonas, como las tiroides, las suprarrenales, el hipotálamo, la hipófisis, etcétera. Hay muchos conjuntos de células que lo que hacen es diferentes funciones. Si tú envenenas a estas células un poquitín, a lo mejor no se mueren, pero se quedan atontadas, se quedan un poco borrachas, ¿de acuerdo? Ahora, quiero que veáis una cosa. Vamos a imaginaros a una persona que está, yo qué sé, que está escribiendo en un ordenador y está borracha. ¿Cómo va a ser el trabajo que va a hacer esa persona? ¿No? O imaginaros una persona que se encarga de poner tornillos a los coches en una cadena de montaje, donde están haciendo los coches. Se encarga de poner los tornillos a las ruedas y está borracho. ¿Cómo va a poner los tornillos a las ruedas? ¿Tú te fiarías de esa persona? ¿Tú le darías a tu hijo a una persona que está borracha? ¿Puede conducir una persona borracha un coche? Esto es un ejemplo, ¿no? Pues no, porque sus facultades no están ahí, ¿verdad? Y el trabajo que va a hacer no va a hacer un trabajo correcto, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre con las células de nuestro cuerpo si están borrachas o si están envenenadas? Porque el alcohol, al fin y al cabo, es un veneno realmente, ¿no? Pero tomado en pequeñas dosis, pues lo que hace es que altera, marea y tal, ¿no? Entonces, yo con esto no me estoy metiendo con el alcohol, simplemente es un poco un ejemplo para que veamos cómo funcionan las toxinas o los venenos en nuestro cuerpo. Envenenamos a las células de nuestro cuerpo un poquitín y va a haber células que, bueno, que no les va a afectar, pero va a haber otras que no van a poder hacer su trabajo correctamente. Quiero que veamos un poco cómo funciona, cómo podemos alterar a nuestro aparato digestivo o a nuestro organismo. ¿De qué manera? Los venenos, por un lado, lógicamente. Eso por ahí puede alterarlo todo, puede dañarlo y puede matar a una persona y a cualquier ser vivo. Otra manera, por ejemplo, si a una persona le estamos diciendo todo el día que es tonto o que no vale, pues esa persona se va a confundir y se va a sentir mal. Y se va a venir abajo. Y va a estar triste, y va a llorar, y no va a tener ganas de hacer nada. ¿Verdad? Pues si a una persona la estás mal influyendo y la estás maltratando, no físicamente, no que la estés pegando, sino la estás diciendo cosas negativas y que la estás dañando y la estás echando por tierra, pues esa persona, quieras que no, va a funcionar mal. Su organismo va a funcionar mal. Sus células van a estar alteradas realmente. Y eso lo sabemos por los nervios, el estrés, la ansiedad y todo este tipo de cosas que nos ocurren en el día a día. Pues las células van a estar alteradas, van a estar tocadas. Y, sobre todo, este tipo de maltrato mental o emocional, lo que va a hacer es que va a repercutir muy, muy negativamente en nuestro sistema endocrino, a las hormonas, a nuestras hormonas. Las va a descoyuntar a nuestras glándulas. Nuestras glándulas, ¿qué son? Son, al fin y al cabo, son un conjunto de células que forman una glándula. ¿Y la glándula qué hace? Fabricar hormonas. Si una glándula fabrica hormonas, como una fábrica de coches se fabrican coches. Las personas son las que hacen los coches, pues en las glándulas son células organizadas igualmente. Esas glándulas, si están alteradas, si están dañadas de una manera o de otra, no van a funcionar correctamente. Y como por ejemplo, simplemente, ahora mismo, pues por ejemplo, ¿no?
le dices a una persona, le dices una mala noticia y la persona va a tener un disgusto. Ese disgusto la va a alterar hormonalmente. Y ese disgusto la va a llevar a que esté triste, a que se ponga a llorar, o que se enfade, o que se ponga a dormir, o que no sea capaz de dormir, o una serie de trastornos en su organismo. ¿De acuerdo? Ahora, si vemos que nuestro organismo, nuestro cuerpo, es un conjunto, si una parte de nuestro cuerpo está mal, va a repercutir en todo el cuerpo, en el resto. Por lo tanto, es algo que tenemos que tener en cuenta, la importancia que tiene la estabilidad o el equilibrio en cuanto a salud se refiere en todo nuestro organismo, en todo nuestro cuerpo, ¿no? Eso traducido al aparato digestivo, podemos ver que las alergias son producidas por realmente daños que han ocurrido a las células de nuestro cuerpo, principalmente venenos y por otro lado el maltrato emocional. Esos dos son los puntos como tú puedes dañar a una persona. ¿Cómo pueden ser? Si vemos esta sociedad, las drogas, la contaminación, todo ello. Las drogas, ya no solamente las drogas que hay en la calle, sino cualquier producto químico que puede alterarnos, cualquier producto venenoso que se puede echar en los alimentos, que se puede beber en el agua o que lo podemos respirar. Todo esto, claro, no se ve, pero luego se padece y se siente.